El regreso a Crystal Lake. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Prefieres los clásicos como Viernes 13 y Halloween o te gustan más los horrores modernos? Quiero saber tu opinión. Ahora, prepárate para un enfrentamiento que hará temblar hasta al más valiente. La luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas del lago Crystal, pero la calma era una ilusión. El viento helado arrastraba el olor a muerte entre los árboles oscuros, mientras las sombras de la noche parecían moverse por sí solas. En la orilla, un grupo de jóvenes había encendido una fogata. Se reían, bebían y contaban historias de terror. Nadie prestaba atención a los susurros del bosque ni al crujido de las hojas secas bajo unas botas pesadas. Dicen que Jason Voorhees sigue aquí, dijo Mark con una sonrisa burlona. Un asesino invencible que no puede morir. Por favor, Mark, eso es solo una leyenda, respondió Lisa, rodando los ojos. Pero en lo profundo del lago, algo despertó. El agua burbujeó unos segundos y luego todo quedó en silencio. Desde las sombras, dos ojos vacíos y sin alma observaron el grupo. Jason había vuelto. Con su machete oxidado en una mano y su máscara impasible cubriendo el rostro, Jason se movió sin hacer ruido. Un joven se alejó del grupo para orinar detrás de un árbol. No tuvo tiempo de gritar. Un corte limpio en la garganta, la sangre salpicó la corteza y su cuerpo cayó con un golpe sordo. De pronto, un aullido estremecedor rasgó la noche. Un sonido primitivo, salvaje, que no pertenecía a ningún humano. Los jóvenes se quedaron en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Algo más estaba allí, algo peor que Jason. La luna brilló con más intensidad, revelando una figura monstruosa entre los árboles. Ojos amarillos como fuego, garras afiladas y un hocico cubierto de sangre. El depredador definitivo había llegado a Crystal Lake. Jason giró lentamente la cabeza, observando a la bestia. No era un hombre, no era una víctima, era un enemigo. La cacería acaba de comenzar. El comienzo de la maldición. Pregunta antes de empezar. Si tuvieras que enfrentarte a un monstruo, ¿preferirías luchar contra Jason Voorhees o contra un hombre lobo? Responde en los comentarios. La noche en Crystal Lake se tornó aún más siniestra. El viento aullaba entre los árboles y el aire olía a sangre fresca. Los jóvenes alrededor de la fogata no tenían idea de que la muerte acechaba en ambos frentes. Lisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Oyeron? ¿Eso?, preguntó con la voz temblorosa. Solo el viento, respondió Mark, aunque su expresión decía lo contrario. Pero no era el viento. A unos metros de distancia, Jason Voorhees observaba con su mirada vacía, su machete goteando sangre. Su próxima matanza estaba a segundos de comenzar, hasta que otro sonido se impuso en el aire, un gruñido gutural, inhumano, proveniente de la oscuridad. Jason giró la cabeza lentamente. Su instinto asesino le decía que no estaba solo. Entre los árboles, dos ojos amarillos brillaron como brasas, ardientes. Un ser gigantesco emergió de las sombras. Su pelaje negro relucía bajo la luz de la luna, y sus garras eran más largas que el propio machete de Jason. El lobo se acercó, con un gruñido profundo, mostrando sus colmillos. Su hocico estaba manchado de sangre. Era una bestia, un depredador alfa, y en su instinto primitivo reconoció a Jason como un rival. Jason, sin miedo, levantó su machete. Los jóvenes, ajenos a lo que estaba por suceder, siguieron bebiendo y riendo, ignorando el hecho de que el horror estaba a punto de desatarse. El lobo soltó un rugido ensordecedor. Jason, con la misma calma imperturbable, dio un paso adelante. Dos fuerzas imparables, dos depredadores. Solo uno saldría con vida. La batalla más brutal estaba a punto de comenzar. La primera sangre. Antes de comenzar, dime en los comentarios, si esta historia fuera una película, ¿la verías en el cine o prefieres verla solo en casa con las luces apagadas? Quiero saber cuántos valientes hay aquí. Y si te gusta el terror, quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. El bosque entero contuvo la respiración. Jason y el lobo se miraban fijamente.
Dos bestias imparables, dos fuerzas de la muerte. La luna brilló con más intensidad, como si el propio destino quisiera iluminar este enfrentamiento épico. El lobo gruñó con furia, sus músculos tensándose como un resorte listo para saltar. Jason, con la misma calma asesina de siempre, alzó su machete, preparándose para el primer golpe. ¡Pum! El lobo saltó primero. Sus garras rasgaron el aire en un movimiento letal. Jason apenas tuvo tiempo de moverse y el impacto lo lanzó contra un árbol, haciendo que la madera crujiera con la fuerza del golpe. Pero Jason no era un hombre común. No sentía dolor. Se puso de pie sin dudar y corrió hacia la bestia, blandiendo su machete con toda su brutalidad. ¡Slash! El metal cortó el aire y se hundió en el costado del lobo. La criatura soltó un aullido de agonía, pero en vez de caer, se giró con furia y mordió a Jason en el hombro. Los dientes se hundieron profundamente, rasgando la ropa y la piel. Pero Jason no gritó, no se quejó. Simplemente agarró la cabeza del lobo con una fuerza monstruosa e intentó romperle el cuello. La bestia rugió, usando sus patas traseras para patear el pecho de Jason y liberarse. Los dos retrocedieron, respirando con dificultad. Sangre goteaba de ambos, pero ninguno iba a huir. La batalla apenas comenzaba. El horror. En el bosque la luna llena bañaba el bosque con su luz pálida, iluminando el escenario de un combate infernal. Jason Voorhees, el asesino inmortal, y la bestia salvaje, un lobo de proporciones monstruosas, se preparaban para continuar la lucha. Ambos respiraban con pesadez. La sangre oscura de Jason goteaba de su hombro herido, mientras que el lobo tenía una profunda herida en el costado. Pero ni el dolor ni el miedo existían para ellos. Solo quedaba la sed de destrucción. El lobo fue el primero en moverse. Con un rugido aterrador, saltó a una velocidad imposible, sus garras brillando a la luz de la luna. Jason, con una rapidez inesperada para su tamaño, levantó el machete y lo giró en un arco letal. El metal rasgó la carne del lobo, pero la criatura apenas se inmutó. Con su peso completo, golpeó a Jason contra el suelo, hundiendo sus colmillos en su cuello. Un crujido se oyó en la noche, pero Jason no se rendía. Con su fuerza inhumana, levantó una mano y enterró los dedos en el ojo derecho de la bestia. El lobo gruñó de dolor y saltó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. Sangre espesa caía de su ojo destrozado. Jason se puso de pie de inmediato. Su machete estaba cubierto de la sangre de la criatura y sus ojos vacíos reflejaban la luna. El lobo lo miró con furia. A pesar del dolor, su cuerpo comenzaba a cambiar. Su pelaje se erizaba aún más y su musculatura aumentaba. Algo dentro de él estaba despertando. Jason inclinó la cabeza como si comprendiera que lo que tenía delante no era un simple lobo. Era algo mucho peor. El bosque entero pareció estremecerse mientras la batalla continuaba. Los árboles temblaban, las sombras se alargaban y el lago Crystal parecía volverse más oscuro. Una guerra entre monstruos estaba en marcha, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El despertar de la bestia, el viento ululaba entre los árboles, arrastrando hojas secas y el hedor de la sangre. La luna llena, testigo de la masacre, brillaba con una intensidad antinatural. La lucha entre Jason Voorhees y el lobo infernal había llegado a un punto sin retorno. La bestia se tambaleó por un instante. Su ojo derecho ahora solo una cavidad sangrienta. Pero no mostró señales de debilidad. Al contrario, algo en su interior se agitaba con furia. Un poder antiguo, una maldición, enterrada en su sangre, se despertaba con cada gota que caía sobre la tierra. Jason, impasible, se mantenía de pie. En su mente no había estrategias ni miedo, solo la necesidad de matar. De repente, el lobo arqueó la espalda y lanzó un rugido que hizo temblar el bosque entero. Su pelaje ennegrecido comenzó a expandirse, sus músculos crecieron grotescamente y sus garras se alargaron hasta parecer dagas de hueso. Su mandíbula se dislocó con un chasquido espantoso, haciendo que sus colmillos se extendieran aún más. Ya no era solo un lobo, ahora era una abominación. Jason no reaccionó, no conocía el miedo, solo levantó su machete con la misma brutalidad de siempre y avanzó hacia la criatura. El lobo se lanzó sobre él como un relámpago. Su garra rasgó el pecho de Jason,
cortando la tela y hundiéndose en la carne putrefacta debajo. Un sonido, húmedo y espeso, se escuchó cuando la sangre oscura comenzó a fluir, pero Jason no se detuvo. Levantó su machete y lo hundió en el costado de la bestia. El monstruo gruñó de dolor y furia, pero en lugar de retroceder, empujó aún más, usando su fuerza bruta para levantar a Jason y lanzarlo contra un árbol con un estruendo brutal. El impacto fue tan fuerte que el tronco crujió, partiendo la corteza en astillas. Jason cayó al suelo con un ruido seco, su máscara de hockey apenas torcida por el golpe. La bestia respiraba con dificultad, su costado herido sangrando profusamente, pero sus ojos brillaban con una rabia primitiva, una rabia que no podía ser extinguida. Jason se levantó sin titubear. Su cuerpo inmortal no conocía el cansancio ni el dolor. Se ajustó la máscara y empuñó el machete una vez más. Esta pelea aún no terminaba. El lobo le gruñó con un tono gutural, casi como si estuviera riéndose de él. Y entonces, en un movimiento imposible, la criatura habló. «Tú no puedes matarme». Jason se quedó inmóvil. El bosque entero pareció contener la respiración. Por primera vez en su existencia, Jason Voorhees estaba frente a algo que desafiaba todo lo que conocía. Algo que también era inmortal. El verdadero terror acababa de comenzar. Una maldición. Eterna, el bosque estaba en un silencio sepulcral. Solo el sonido del viento entre las hojas y el goteo de la sangre sobre la tierra rompían la quietud de la noche. Jason Voorhees se mantenía inmóvil, su machete goteando sangre, oscura, pero sus ojos vacíos estaban fijos en el lobo, que ahora lo miraba con una expresión casi humana. Había hablado. «Tú no puedes matarme». Las palabras de la criatura resonaban en la noche como un eco maldito. No era solo un monstruo, era algo mucho peor. El lobo dio un paso adelante. Su herida en el costado se cerraba lentamente, la carne uniéndose como si nunca hubiera sido cortada. Jason inclinó la cabeza, observando cómo la criatura sanaba ante sus propios ojos. La bestia sonrió, mostrando sus colmillos empapados en sangre. «Eres fuerte, pero no eres eterno como yo». Jason no respondió. Nunca lo hacía, pero en su mente, un pensamiento primitivo y brutal se formaba. No importaba lo que dijera el monstruo, nada podía escapar de la muerte. Sin perder un segundo, Jason se lanzó sobre el lobo con su machete en alto, pero esta vez, la bestia estaba preparada. Con una velocidad imposible, esquivó el golpe y giró sobre sí misma, golpeando a Jason con una fuerza descomunal. El asesino fue lanzado por los aires, su cuerpo chocando contra un tronco con un estruendo ensordecedor. La máscara de hockey de Jason se resquebrajó levemente por el impacto, pero aún así se levantó. No importaba cuántas veces lo derribaran. Él siempre volvía. El lobo gruñó, sus ojos brillando con un destello carmesí. «Eres terco, pero no entiendes. Yo no soy solo un lobo. Yo soy la maldición». Entonces, la criatura se irguió sobre sus patas traseras. Su cuerpo cambió nuevamente, volviéndose más grande, más grotesco. Su piel se endureció como la de una bestia prehistórica, y sus garras se alargaron hasta parecer cuchillas de obsidiana. Jason cargó de nuevo, su machete cortando el aire con violencia, pero esta vez el lobo no esquivó. Con una garra brutal, detuvo la hoja en el aire. Un sonido metálico vibró en la noche, cuando la fuerza de la bestia contuvo el arma de Jason. Sus garras dentadas se cerraron sobre la hoja con una presión inhumana, hasta que el acero se dio con un crujido escalofriante. El machete de Jason se había roto. El asesino enmascarado dio un paso atrás, sujeta aún la empuñadura del arma destrozada. Era la primera vez en décadas que su machete no le respondía. El lobo sonrió con sadismo. «Ahora es mi turno». Antes de que Jason pudiera reaccionar, la bestia saltó sobre él. Sus garras atravesaron su abdomen con una fuerza aterradora, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. La sangre de Jason fluyó oscura y densa, pero no emitió un solo sonido. El lobo lo sostuvo en el aire, disfrutando su aparente victoria. Pero entonces, algo cambió. Los dedos de Jason se movieron lentamente hasta cerrar su agarre sobre un trozo de la hoja rota de su machete, y con un movimiento brutal, hundió el metal afilado en el cuello de la bestia. El lobo aulló de dolor.
soltando a Jason de inmediato. Sangre negra brotó de su garganta mientras se tambaleaba hacia atrás. Jason cayó al suelo de pie, con su máscara rota y su cuerpo destrozado. Pero aún estaba ahí, porque Jason Voorhees no muere. La bestia gruñó con furia, cubriéndose la herida. Su cuerpo intentaba sanar nuevamente, pero esta vez algo estaba mal. Algo en la sangre de Jason estaba deteniendo su regeneración. El lobo lo miró con incredulidad. ¿Qué eres? Jason no respondió. Solo alzó la empuñadura rota de su machete y avanzó una vez más. La batalla estaba lejos de terminar. El enfrentamiento. Finaya luna llena parecía burlarse de ellos. El silencio en el bosque era profundo, y solo el sonido de las ramas rotas y el viento pesado acompañaban la agonía de los dos combatientes. El aire estaba cargado con una tensión insoportable, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Jason Voorhees, ahora cubierto de sangre, se mantenía firme en su postura, el trozo roto de su machete en sus manos. La máscara de hockey estaba gravemente dañada, pero sus ojos vacíos seguían reflejando una determinación inquebrantable. Frente a él, el lobo monstruoso también estaba herido, su garganta sangrante, pero su furia aún no se había extinguido. El lobo soltó un gruñido bajo, la herida en su cuello goteando sangre oscura como un río de tinieblas. Sus ojos ardían con una rabia ancestral, como si su propia existencia estuviera siendo retada. Cada uno de los movimientos de su cuerpo resonaba con el poder de una criatura sobrenatural que, por milenios, había conocido solo la caza y la destrucción. «No, te vas a salir con la tuya, humano», dijo el lobo con voz gutural, casi incomprensible, mientras su forma cambiaba nuevamente, más poderosa, más monstruosa. Jason no dijo palabra. Sabía que las palabras no eran necesarias. Su única misión, su único objetivo era destruir a su oponente, dejarlo en el olvido, como había hecho con tantas otras almas. De un salto, el lobo se lanzó hacia él, sus garras alzadas como cuchillos, afilados, listos para desgarrar la carne de Jason. Pero el asesino estaba preparado. Con una rapidez sorprendente, esquivó el ataque, rodando por el suelo, levantándose de inmediato. El lobo no paró. De nuevo, se abalanzó con una fuerza imparable, pero esta vez Jason logró alcanzarlo con el trozo de machete, cortando un brazo de la bestia. La sangre negra brotó de la herida y el lobo dejó escapar un aullido de furia y dolor. Jason aprovechó el momento y atacó con una brutalidad mortal. Levantó su arma rota y la hundió en el costado de la bestia, atravesando carne y hueso. Iosurdun. Lobo chilló, pero no cayó. Su resistencia era más que sobrehumana, era casi inmortal. Sin embargo, el ataque de Jason le había dado una oportunidad. A pesar de la herida, el monstruo comenzó a retroceder lentamente, incapaz de comprender por qué no podía curarse como antes. El trozo de machete en el costado del lobo parecía estar drenando algo vital, de su fuerza. Algo estaba cambiando. Jason no dio tregua. Avanzó con paso firme, sus ojos fijos en el monstruo, con una sed de venganza que nunca se apaga. Aprovechó la desventaja de la criatura y con un movimiento certero, le cortó la cabeza. La cabeza del lobo rodó por el suelo y su cuerpo cayó pesadamente, derramando sangre negra como un torrente. La luna parecía brillar aún más, iluminando la figura de Jason, que estaba cubierto de la misma oscuridad que su oponente. Un momento de silencio absoluto reinó en el aire. El bosque dejó de temblar. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Jason se quedó mirando el cadáver del lobo, sabiendo que algo más estaba acechando. Algo más de las sombras del mal que no podía ser destruido tan fácilmente. Pero en ese momento, Jason Voorhees se sentía invencible. Solo quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Había terminado realmente el horror? Una sombra que no se apaga, el aire estaba denso, casi opresivo. La sangre negra que impregnaba el suelo del bosque seguía emitiendo un leve resplandor bajo la luz de la luna, como si no quisiese desvanecerse jamás.
Aunque la batalla había terminado, la sensación de peligro persistía, flotando en el ambiente como un presagio de algo aún peor por venir. Jason Voorhees, cubierto de heridas, se acercaba lentamente al cadáver del lobo. Su respiración era pesada, pero no por el esfuerzo. Era como si su alma estuviese buscando algo que no lograba encontrar. La victoria no le ofrecía satisfacción ni alivio. Con una mano, levantó la cabeza decapitada del lobo y la observó con detenimiento. No había gritos de triunfo ni satisfacción en sus ojos, solo una fría indiferencia. Sabía que, aunque había derrotado a la bestia, algo aún lo acechaba. Un viento helado recorrió el lugar, haciendo que las hojas se movieran en círculos inquietos. Jason levantó la mirada, sus ojos fijos en la oscuridad que lo rodeaba. La luna seguía brillando, pero la sensación de estar siendo observado era palpable, como si el mal mismo estuviera esperándolo. De repente, una figura emergió de las sombras, alta, alargada, con una silueta que parecía fundirse con la noche. La criatura que apareció no era un lobo, no era un hombre, era algo peor. Era la figura de un ser que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de sombras líquidas que se movían como si tuviesen vida propia. De sus ojos rojos brillaba un odio profundo, casi palpable. Jason se preparó, levantando el trozo roto de su machete, como si estuviese acostumbrado a lo imposible. No había descanso para él. Siempre había algo más que vencer, algo más que destruir. La figura, con un lento y calculado paso, avanzó hacia él. El suelo parecía temblar con cada uno de sus movimientos, y el aire a su alrededor se volvía aún más pesado. Sabía que no sería tan fácil. La voz del ser resonó en la noche, grave, como si viniera de las profundidades del infierno mismo. Jason no respondió. Sabía que, al igual que el lobo, esta nueva amenaza era imparable, pero algo en su interior le decía que debía seguir, luchando. Era su naturaleza. La criatura se acercó aún más, y de repente, sus sombras se extendieron, rodeando a Jason. La oscuridad parecía querer devorarlo, como si quisiese envolverlo en una prisión eterna. Pero el asesino no retrocedió. Enfrentó a la criatura con fiereza, como siempre lo hacía. Tu resistencia es admirable, humano, pero no entiendes. Todo tiene un precio. Antes de que Jason pudiera reaccionar, las sombras envolvieron sus brazos, sujetándolo con fuerza. El trozo de machete cayó de sus manos, y Jason intentó liberarse, pero las sombras eran más poderosas de lo que jamás hubiera imaginado. La figura de ojos rojos se acercó aún más, y sus labios esbozaron una sonrisa torcida. Crees que has ganado, pero el mal nunca desaparece, solo cambia de forma. De repente, Jason sintió como si algo dentro de su cuerpo comenzara a crujir. La oscuridad estaba corroyendo su fuerza, su voluntad. La misma oscuridad que había derrotado al lobo, ahora lo tenía a él. Su respiración se volvió cada vez más difícil. Sentía como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada, como si esa oscuridad estuviese absorbiendo su ser. Pero Jason no iba a sucumbir. Nunca lo haría. Con un último esfuerzo, utilizó toda su fuerza para liberarse. Su cuerpo se retorció y con un grito primal, destrozó las sombras que lo mantenían cautivo. Al caer al suelo, el trozo de machete volvió a su mano. No, aún no, gruñó con voz quebrada. La figura de ojos rojos retrocedió un paso, mirando a Jason con un desdén absoluto. Te he subestimado, pero no es suficiente. Jason, ahora más herido que nunca, se levantó con la furia de un hombre que ya no teme a la muerte. Sabía que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar, porque el mal nunca se cansa y él tampoco. El abismo de la oscuridad del aire era denso, como si el mismo cielo se hubiera cubierto de nubes negras. Jason, con el machete en mano y su rostro cubierto de sudor y sangre, observaba a la figura que aún lo acechaba desde las sombras. La criatura, con los ojos rojos, había retrocedido por un instante, pero no por miedo. No, era algo mucho más siniestro. Estaba probando a Jason. La bestia no se encontraba sola. A medida que la oscuridad se espesaba a su alrededor, emergieron otras figuras, siluetas humanas deformadas por las sombras, cuerpos que no parecían tener forma definida.
Parecían espectros, pero más reales, más peligrosos. Había docenas, tal vez más, acechando en el borde de la oscuridad. Jason sabía que no solo luchaba contra una criatura, sino contra todo un ejército de seres que, si lo deseaban, podrían acabar con él en un abrir y cerrar de ojos. «Te hemos estado esperando, Jason Voorhees». La voz de la criatura resonó, en la noche, grave y llena de malicia. Sus ojos rojos brillaron como brasas en la penumbra. Jason apretó su machete, sus músculos tensándose. Sabía que no podría enfrentarse a todos ellos, al menos no con fuerza bruta. La supervivencia era más que solo fuerza, también era estrategia. «Esperando», dijo Jason, su voz gruesa, casi ronca de tanto gritar. La confusión en su tono era palpable, pero no por temor. Era por un odio profundo hacia todo lo que esta abominación representaba. «Claro», respondió la criatura, su risa resonando de una manera que causaba escalofríos. «Has hecho todo lo necesario, Jason. Has matado, destruido y sembrado el caos. Pero todo tiene un precio. Este es el pago». Antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras sombrías se lanzó hacia él. La rapidez de la criatura fue sorprendente. Jason intentó bloquear el ataque con su machete, pero la sombra fue más rápida. Su cuerpo, tan ligero como el viento, esquivó el golpe y atacó con garras afiladas como cuchillos. La piel de Jason se rasgó bajo el impacto, pero el asesino no cedió. Retrocedió un par de pasos, recuperando su compostura. ¿Cómo enfrentar algo tan insidioso? La criatura se movía con una agilidad aterradora, pero Jason sabía que no podía permitir que su miedo lo dominara. Tenía que luchar, tenía que sobrevivir. El machete brilló en sus manos cuando lo alzó para defenderse de otro ataque. El silencio que rodeaba la lucha solo era interrumpido por los ruidos de los golpes y las respiraciones agónicas de ambos combatientes. La criatura se lanzó de nuevo, pero esta vez Jason estaba listo. Con un grito de furia cortó el aire, y su machete encontró su objetivo. El espectro fue derribado con un fuerte grito, pero no fue destruido. Las sombras de la criatura se desvanecieron momentáneamente, pero al instante, su forma volvió a emerger, completamente intacta. «No puedes vencerme», dijo la criatura con una sonrisa torcida. «No puedes vencer lo que no puede morir». Jason frunció el ceño, observando la forma de la criatura, sabiendo que necesitaba algo más que fuerza para ganar. La clave estaba en algo que aún no comprendía. Mientras tanto, las otras figuras, atraídas por el caos, comenzaron a moverse más rápido, cerrando el círculo alrededor de él. Jason sabía que no podía enfrentarse a todos ellos a la vez. Necesitaba una salida, pero no había escape. El terreno estaba cerrado, rodeado por el bosque y la oscuridad. El miedo trató de apoderarse de él, pero Jason no era un hombre que sucumbiera fácilmente. Su respiración era fuerte y profunda, su mente enfocada en la única salida posible: destruir al líder. Sin el líder, las sombras perderían fuerza. «¿Quién eres? ¿Qué eres?», gritó Jason, mirando fijamente a Vincent en los ojos rojos de la criatura. La figura se acercó lentamente, la sonrisa ensanchándose. «Soy la oscuridad. Soy el fin. Y tú, Jason, eres solo una chispa que se apaga». En ese momento, la criatura levantó las manos, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, extendiéndose hacia Jason, intentando atraparlo. El aire se volvió más denso, como si todo el universo conspirara para acabar con él. Pero Jason sabía lo que tenía que hacer. Este no sería su final. Con un rugido de desesperación y furia, lanzó su machete al corazón de la criatura, esperando que esa sería la única oportunidad que tendría. El machete voló en el aire, y en el último segundo, la criatura levantó la mano para detenerlo. Pero no lo detuvo. La espada cortó el aire, perforando el pecho de la criatura, y ésta dejó escapar un grito desgarrador. Un grito de una entidad que, por primera vez, parecía sentir miedo. Y en ese instante, las sombras comenzaron a desmoronarse. El fin de la sombra, el aire estaba cargado de tensión, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. El machete, aún clavado en el corazón de la criatura, brillaba débilmente con la luz de la luna.
La figura de ojos rojos tembló por un instante, su forma vacilando como una sombra perdida. El grito de dolor y furia que había emitido resonó en todo el bosque, como si las mismas raíces de los árboles estuvieran gritando en respuesta. Jason, aún de pie, respiraba pesadamente. La batalla había sido más dura de lo que había anticipado, pero sentía que había alcanzado algo crucial. Algo estaba cambiando. La sombra que había dominado el bosque comenzaba a desmoronarse, y con ello, la figura demoníaca también se debilitaba. Pero por alguna razón, no podía relajarse. Algo aún no estaba bien. La criatura, ahora tambaleante, comenzó a liberar un aura de oscuridad aún más densa, como si tratara de aferrarse a la vida. Su cuerpo se expandía y se contraía, como si luchara por regresar a la forma que había tenido antes, cuando estaba en su apogeo. Las sombras se retorcían alrededor de su cuerpo, envolviéndolo en un abrazo mortal. Jason no perdió de vista su objetivo. Sabía que aún quedaba una última oportunidad para destruirlo de una vez por todas. Con una expresión feroz, comenzó a avanzar hacia la criatura, pero algo en su interior le decía que debía actuar con rapidez. De repente la criatura se deshizo de las sombras que la rodeaban y se alzó en el aire, su forma más grande y oscura que nunca. Los ojos rojos brillaron con una furia indescriptible, y la oscuridad que la rodeaba comenzó a absorber la luz a su alrededor. «No escaparás de mí, Jason», rugió la criatura con una voz que hizo que el suelo temblara, como si la tierra misma estuviera respondiendo a su llamado. La criatura lanzó una onda de energía oscura que recorrió el aire a una velocidad vertiginosa. Jason no tuvo tiempo de moverse. La energía lo alcanzó de lleno, arrojándolo al suelo con una fuerza brutal. Un dolor insoportable recorrió todo su cuerpo, como si las mismas entrañas del Inonetsenzo universo lo estuvieran desgarrando. Pero a pesar del dolor, Jason se levantó. Su determinación no flaqueó. Sabía que debía seguir luchando. Con un gruñido de rabia, se puso de pie, sacudiéndose el polvo y la sangre que manchaban su rostro. Las sombras seguían arremolinándose a su alrededor, pero ya no tenía miedo. Ahora solo había un propósito en su mente: destruir a esa criatura de una vez por todas. El machete, aún en su mano, brillaba con una luz fría y peligrosa. Jason lo levantó, desafiando a la criatura con una mirada feroz. «Te acabaré, demonio». La voz de Jason era un susurro de odio, pero estaba llena de determinación. La figura de ojos rojos rió, una risa que parecía provenir de las profundidades del abismo. «Eres fuerte, Jason, pero no entiendes. No puedes destruir lo que ya ha sido creado». En ese momento, el bosque entero comenzó a crujir, como si estuviera a punto de colapsar. Las sombras comenzaron a expandirse, cubriendo todo a su alrededor. La oscuridad parecía tragarse la luz, el sonido y la esperanza. Jason sabía que estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, pero no iba a ceder. Nunca lo haría. Con un último grito de furia, corrió hacia la criatura. La oscuridad trató de detenerlo, pero él cortó a través de ella con su machete, abriendo un camino directo hacia el corazón de la criatura. Los ojos rojos brillaron con furia, pero Jason no vaciló. Con un solo movimiento, clavó su machete en el pecho de la criatura, atravesándola por completo. Un último grito resonó en el aire, y luego, silencio. La criatura se deshizo en sombras, disolviéndose en el aire como un sueño que se desvanece al despertar. La oscuridad que había envuelto el bosque comenzó a retroceder, como si el sol estuviera volviendo a salir. Las sombras se desvanecieron, lentamente, dejando solo el eco de su presencia. Jason se quedó allí, respirando pesadamente, mirando las sombras que desaparecían. Había ganado, pero el precio había sido alto. El bosque, aunque más tranquilo, seguía siendo un lugar de sombras, un lugar de recuerdos inquietantes. La criatura había sido destruida, pero Jason sabía que el mal nunca desaparece por completo. Siempre hay algo esperando en la oscuridad, algo que acecha, esperando el momento perfecto para volver. Pero por ahora, el asesino había ganado, el fin de una era de oscuridad, solo el principio de otra. El eco de la asombrada victoria de Jason sobre la criatura no trajo paz. Aunque las sombras habían desaparecido del bosque, un vacío aún permanecía en el aire.
como si el mundo estuviera esperando el regreso de algo más oscuro. El silencio era profundo, pero no tranquilizador. Cada crujido de una rama rota o el susurro del viento parecía esconder secretos que aún no habían sido revelados. Jason caminaba entre los árboles, su machete en la mano, pero su mente no estaba en la batalla ganada. Su cuerpo estaba agotado, las cicatrices del combate marcando su piel, pero había algo en su interior que no le dejaba descansar. Algo le decía que la batalla aún no había terminado. De repente, un sonido inconfundible llegó a sus oídos. Un rugido lejano, profundo, lleno de rabia. No era el mismo rugido de la criatura que había derrotado, pero sí había una familiaridad en él. Una sensación de amenaza que Jason reconoció inmediatamente. El monstruo, la sombra, tal vez nunca había desaparecido por completo. No puedo descansar. No aún. Con determinación, Jason comenzó a moverse hacia el origen del sonido. Sabía que no podía dejar que lo que quedara del mal en ese lugar se saliera con la suya. Había derrotado una parte del mal, pero la oscuridad aún tenía muchas formas de presentarse. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Un frío sobrenatural lo envolvía, y las sombras parecían alargarse, estirándose como si estuvieran buscando algo. Jason no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que los ojos de la oscuridad lo observaban, esperando a ver si cometía el error de bajar la guardia. Entonces, una figura apareció entre los árboles. No era humana, ni tampoco completamente una bestia. Era una sombra que se arrastraba, un reflejo de la criatura que había enfrentado, pero mucho más peligrosa, más primitiva. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como dos brasas ardientes en la oscuridad. Jason se detuvo en seco. La sombra lo observó con una malicia palpable, y en su mirada vio la promesa de un nuevo horror. La criatura no había muerto, había sido solo un fragmento de algo mucho mayor, algo mucho más antiguo. «Pensaste que podías destruirme», roncó la criatura, su voz retumbando en las entrañas de Jason como un eco de terror. «Pero soy solo el comienzo». Jason apretó el mango de su machete con fuerza. Sabía que esta lucha sería aún más difícil que la anterior. La sombra que tenía frente a él no era solo una bestia, era una manifestación del mal ancestral, algo que nunca había sido completamente erradicado. La guerra no había terminado. Sin 1960. Decir una palabra más, la criatura avanzó, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Jason reaccionó al instante, saltando hacia un costado para evitar el primer golpe, pero la sombra era impredecible. Cada vez que pensaba que había ganado terreno, la criatura lo atacaba desde otro ángulo, con una furia renovada. El choque de sus movimientos creaba una tormenta de polvo y escombros que envolvía el área. Los árboles se rompían bajo la presión de su combate, y el suelo temblaba con cada impacto. Jason no podía perder la concentración. Sabía que debía terminar esto antes de que la sombra pudiera ganar más fuerza. Pero la criatura tenía algo más que fuerza bruta. A medida que la lucha avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Las sombras que la rodeaban comenzaron a tomar forma, como si fueran una extensión de su propia voluntad. La oscuridad cobraba vida. Con cada golpe que Jason daba, una nueva sombra se levantaba, multiplicándose y atacando desde todos los frentes. Jason sentía que sus fuerzas se desvanecían, que el cansancio lo estaba superando. La lucha parecía interminable, como si no hubiera un final visible, pero en el fondo de su ser, algo le decía que aún tenía un último recurso, una última jugada. De un movimiento rápido, Jason tomó el machete y lo hundió con todas sus fuerzas en el suelo, creando una onda de choque que rasgó el aire y debilitó las sombras que lo rodeaban. En ese momento, vio una oportunidad. La figura de la criatura estaba momentáneamente expuesta. Sin dudarlo, avanzó con una velocidad inesperada, cruzando la distancia entre él y la criatura en un solo paso. Con un grito gutural, clavó el machete directamente en el corazón de la sombra. La criatura soltó un último rugido de desesperación, pero algo extraño ocurrió. El machete, al entrar en el corazón de la sombra, comenzó a brillar intensamente, como si estuviera absorbiendo la oscuridad misma. La criatura intentó resistirse, pero su forma comenzó a disolverse, desintegrándose en partículas de sombra que se esparcían en el viento.
El rugido se desvaneció, y con él, la última manifestación de terror. Jason cayó de rodillas, agotado. Había ganado una vez más, pero sabía que el mal nunca descansaría por completo. La batalla había sido ganada, pero la guerra seguía viva, acechando en las sombras. El eco de la sombra nunca se apagaría completamente. La luz de la finalidad, la oscuridad, aunque parecía haberse desvanecido, seguía presente. Como un eco persistente en el aire, las cicatrices de la batalla se mantenían vivas. Jason, con la respiración entrecortada, se levantó del suelo cubierto de escombros. El machete, ahora en sus manos, ya no brillaba con la intensidad que había tenido momentos antes, pero aún conservaba la carga de la lucha. El peligro parecía haber pasado, pero algo en su interior le decía que había más por venir. La criatura, o lo que quedaba de ella, ya no estaba. Había desaparecido en la nada, absorbida por la luz del machete, pero Jason no podía dejar de sentir que algo aún acechaba. El mal no se iba con facilidad, pensó. Caminó hacia el borde del bosque, sus pasos pesados por el agotamiento, pero sus ojos vigilantes. Los árboles que habían sido parte del escenario de su batalla ahora parecían más altos, más densos, como si estuvieran tratando de ocultar algo más grande. El aire estaba más frío, y un viento extraño comenzó a soplar entre las ramas, trayendo consigo un susurro que no podía descifrar, pero que sentía como una advertencia. Al llegar a la salida del bosque, Jason se detuvo. Ante él se extendía un claro. Allí, en el centro del claro, había una figura, alta, sombría. Su presencia impregnaba el espacio de una tensión palpable. Jason no necesitaba verla completamente para saber lo que era. Había estado esperando ese momento desde el primer rugido que había escuchado en la distancia. La sombra que nunca se desvaneció. La figura levantó su cabeza lentamente, y sus ojos, brillando con una luz amarilla y malévola, se fijaron en Jason. Un retorcido sentimiento de inevitabilidad envolvía la escena. La lucha, aunque parecía haber terminado, no lo había hecho realmente. «Sabía que llegarías hasta aquí», dijo la figura, su voz profunda y resonante, como un eco en la vasta extensión del claro. «Pero este no es el final, Jason. Este es solo el principio». Jason apretó el machete con más fuerza, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Por qué no podía descansar? Había derrotado tantas bestias, enfrentado a tantos horrores, pero siempre parecía haber algo más que lo esperaba, algo que no podía comprender del todo. El mal era como un ciclo sin fin, una serpiente que siempre volvía a morderse la cola. La figura avanzó con paso firme, y a medida que lo hacía, las sombras a su alrededor parecían tomar vida, alzándose y retorciéndose como si fueran parte de la misma oscuridad que lo formaba. Jason sentía la presión de un poder inimaginable envolviéndolo, pero no podía ceder. No podía dejar que aquello lo desbordara. «No serás el primero en caer», respondió Jason, su voz grave, teñida de determinación. «Y no serás el último». La figura sonrió, una sonrisa cruel que mostraba colmillos afilados, como si estuviera disfrutando de la tensión en el aire. «¿Crees que puedes detenerme? No entiendes la magnitud de lo que estás enfrentando, Jason. Yo soy la oscuridad misma, y nunca puedes destruir lo que nunca ha existido en la luz. Somos uno y lo seremos para siempre». Sin previo aviso, la figura levantó una mano, y con un simple movimiento, las sombras comenzaron a moverse en su favor. El suelo se agrietó, y de las grietas emergieron más criaturas, más formas sombrías que se levantaban en un mar de oscuridad infinita. Eran legiones, pero no solo criaturas físicas. Eran manifestaciones del miedo, de las peores pesadillas de Jason. Criaturas que vivían en la mente, que nacían de sus recuerdos más oscuros, de sus temores más profundos. Jason se preparó para la lucha, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo una vez más. El machete brillaba tenuemente, pero su voluntad era más fuerte que cualquier oscuridad que intentara engullirlo. No podía detenerse. «Entonces vamos a ver si puedes enfrentar todo lo que soy», dijo la figura, levantando su brazo, como una marioneta que controla el destino de sus víctimas. Las sombras se abalanzaron sobre él, pero Jason no vaciló.
Cada golpe que daba, cada corte que realizaba, no solo atravesaba carne y hueso, sino también la oscuridad misma. Las criaturas se desintegraban en el aire, pero por cada una que caía, más surgían. La guerra nunca se ganaba de forma definitiva. En ese momento, algo en el aire cambió. Una luz apareció en el horizonte. Una luz cálida, como un rayo de 1900, esperanza en medio de la oscuridad. Jason, sorprendido, sintió una energía renovadora recorrer su cuerpo. Era una oportunidad. La figura, que antes parecía invencible, comenzó a retroceder, como si la luz la estuviera quemando. Jason aprovechó el momento. Con toda su fuerza, levantó el machete y lo clavó en el suelo. Una onda de choque surgió, dispersando las sombras que se acercaban. La luz había llegado. La figura, al ver su poder desmoronándose ante la luz, soltó un rugido de furia y desesperación, pero al final, las sombras comenzaron a disiparse, desintegrándose como si nunca hubieran existido. Jason respiró con dificultad, mirando la figura que ahora sé. El regreso de la sombra. El sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía prometedora. Sin embargo, la paz que Jason sentía por haber derrotado a la figura oscura fue efímera. En lo más profundo de su ser, sabía que esta batalla no había sido el fin. El mal siempre encuentra la manera de regresar. Al caer la noche, Jason decidió buscar refugio. A pesar de la victoria, su cuerpo estaba agotado, sus músculos doloridos, pero su mente seguía alerta. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo un extraño escalofrío. Había algo en el aire que no estaba bien, algo que lo observaba, acechando en las sombras. De repente, un crujido proveniente del bosque hizo que se detuviera. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagio. Jason, aún con el machete en mano, se volvió hacia la fuente del sonido, sus ojos buscando en la oscuridad cualquier movimiento. No era el viento, algo estaba allí. Un murmullo distante llegó a sus oídos, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su piel se erizara. La figura que había enfrentado antes no había desaparecido por completo, y Jason lo sabía. El mal no había sido destruido, solo se había retirado momentáneamente, como una sombra que espera su oportunidad para resurgir. Unos pasos suaves, casi etéreos, resonaron en la lejanía. Jason no podía ver a su perseguidor, pero sentía su presencia, como una presión invisible que lo rodeaba. Sabía que no podía confiar en nada a su alrededor, ni siquiera en la tranquilidad momentánea. Era una trampa. De repente, de entre los árboles, apareció una silueta familiar. Era el rostro de la figura que había derrotado, pero distorsionada, más oscura, más grotesca. Una sombra en carne y hueso. ¿Creíste que podrías librarte tan fácilmente de mí, Jason?, dijo la figura, su voz rasposa como un susurro venenoso en el aire. Jason sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral, pero no permitió que el miedo lo dominara. Había enfrentado cosas peores, cosas que no podían derrotarlo tan fácilmente. Pensé que habías desaparecido para siempre, respondió Jason con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. No podía relajarse, no podía bajar la guardia. Esta sombra era diferente. Algo había cambiado en ella. Nunca me fui, solo esperaba. La figura avanzó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad maligna que hacía que la oscuridad a su alrededor pareciera moverse. Las sombras se alargaban, extendiéndose hacia Jason como si fueran brazos que intentaban alcanzarlo. La sombra levantó una mano, y con un solo movimiento, las sombras del bosque se arremolinaron alrededor de él, buscando envolverlo. Era como si el bosque mismo quisiera tragárselo. Jason comenzó a luchar contra las sombras que lo rodeaban, cortándolas una por una con su machete, pero cada golpe parecía ser en vano. Las sombras se reagrupaban rápidamente, volviendo a formarse, como si nunca hubieran sido tocadas. Es inútil, rió la figura. El mal no puede ser destruido tan fácilmente, Jason. El miedo, la oscuridad, son parte de ti, y tú eres parte de mí. Jason apretó los dientes, su mente trabajando a toda velocidad.
No podía rendirse. Recordó todas las batallas que había librado, todas las veces que pensó que no podría seguir adelante, pero que lo hizo. No podía ceder ahora, no después de todo lo que había pasado. «Nunca serás dueño de mí», gritó con furia, levantando el machete. Un destello de luz lo iluminó por un breve momento, reflejando su determinación. Con una fuerza renovada, golpeó con toda su energía contra las sombras, sabiendo que era su única opción. La sombra dejó escapar un rugido de furia al ver cómo su poder comenzaba a desmoronarse bajo el ataque de Jason. Pero no estaba vencida. Aún, con un giro de su mano, la figura desató una explosión de oscuridad que hizo que Jason fuera lanzado al suelo. La energía oscura lo envolvió, asfixiando su respiración y nublando su visión. Su cuerpo no respondía como antes. Las fuerzas lo abandonaban lentamente. En ese momento, algo dentro de él despertó. El miedo, la oscuridad, la desesperación, no eran su enemigo. Ellos eran sus aliados, sus armas más poderosas. Si la sombra quería usar la oscuridad contra él, entonces él lo haría también. Con un esfuerzo supremo, Jason se levantó y con un grito salvaje invocó su propio poder interior. La luz en su machete brilló con fuerza, y de su cuerpo emergió una energía que desterró las sombras a su alrededor. Por un instante, la figura se mostró vulnerable, pero solo por un momento. El fin no ha llegado, Jason. La figura desapareció en la niebla, dejando atrás solo un rastro de oscuridad que se disolvió rápidamente en el aire. Pero Jason sabía que no había ganado, solo había retrasado lo inevitable. El silencio volvió a caer sobre el bosque, pero Jason no se relajó. El mal seguía, allí, acechando, esperando. Sabía que no podía bajar la guardia. La batalla que había comenzado esa noche apenas estaba en su comienzo, y él tendría que La encrucijada de Sangre Jason se levantó lentamente, el dolor aún pulsando en su cuerpo, como si las heridas del alma y las físicas se entrelazaran. El viento frío cortaba su rostro, mientras las sombras del bosque parecían observarlo con ojos invisibles. Sabía que lo que acababa de experimentar no era solo un enfrentamiento con una sombra del pasado, sino algo mucho más oscuro, algo que ya no podía ignorar. Caminó por el bosque, su machete aún en la mano, como un símbolo de su resistencia. La lucha no había terminado, de hecho, acababa de comenzar. La figura sombría que había encontrado no era más que la primera manifestación de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en la oscuridad. Al avanzar, Jason sintió una extraña presión en el aire. Algo se acercaba. Su instinto le dijo que no se girara, pero no pudo evitarlo. En la penumbra de la noche, una figura apareció ante él. Una figura humana, pero con ojos rojos brillantes, como si estuviera marcada por el mismo mal que él había enfrentado. «Sabía que no morirías tan fácilmente», dijo la figura con voz suave, pero llena de veneno. Jason apretó el machete con fuerza, preparándose para lo peor. No sabía quién era, pero la presencia de esta persona era inquietante. No era un humano común. La figura se acercó lentamente, caminando entre las sombras como si fuera parte de ellas. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero sus ojos ardían con una intensidad demoníaca. «¿Quién eres?», preguntó Jason, con voz grave. No tenía tiempo para juegos. El enemigo estaba cerca. «Soy el legado de lo que has destruido. Soy lo que queda de lo que tú y tus malditos amigos destruyeron». La figura levantó una mano, y de sus dedos comenzaron a surgir hilos de oscuridad que se enroscaban alrededor de las ramas de los árboles cercanos, como si el bosque mismo estuviera tomando vida. Jason frunció el ceño, reconociendo la energía que emanaba de esa figura. Era la misma energía maligna que había sentido antes, la que había estado acechando desde el principio. Estaba ante un ser más poderoso que cualquier enemigo que hubiera enfrentado hasta ahora. «Lo que destruí», Jason murmuró, entendiendo ahora. La figura no era solo un espectro de sombras, era un ser creado por el mismo mal que había sido liberado. De repente, la figura levantó la mano hacia el cielo y murmuró una palabra en un idioma que Jason no entendía. Un relámpago oscuro descendió del cielo, iluminando la oscuridad con una luz infernal. El suelo tembló bajo sus pies y un rugido profundo retumbó en la distancia.
Algo se estaba levantando. Te dije que el mal no puede ser destruido. La figura sonrió con malicia, y Jason sintió una ola de desesperación invadirlo. No importaba cuántas veces venciera a la oscuridad, siempre regresaría. La tierra comenzó a agrietarse frente a él, y de las grietas emergieron criaturas oscuras, una multitud de seres deformes que se arrastraban hacia él, con ojos rojos y cuerpos retorcidos. Jason intentó mantenerse firme, su machete resplandeciendo con una luz incandescente, pero el número de criaturas era abrumador. Sabía que no podía enfrentarse a todas esas bestias solo. Necesitaba una estrategia. Con rapidez, se retiró un par de pasos y se agachó, buscando entre las sombras alguna ventaja. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y levantó el machete, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Ante él estaba una figura que había temido ver. Era el lobo. Un lobo de ojos dorados, con un pelaje oscuro como la noche, y colmillos que brillaban bajo la luz de los relámpagos. Jason había oído hablar de estas criaturas antes, de los mitos que hablaban de un lobo inmortal que servía al mal. Pero este era diferente. Este lobo no era una criatura común. La figura del lobo habló con voz grave y profunda, como si su misma existencia fuera un eco de la oscuridad. El mal no se puede erradicar, Jason. Solo se puede dominar. Con un rugido ensordecedor, el lobo saltó hacia él, y Jason se preparó para el impacto. Sabía que su única oportunidad era ganar tiempo, no solo para luchar, sino también para entender a qué se enfrentaba. Cada golpe, cada acción que tomara, debía estar dirigido a acabar con el origen de todo esto. Si no lograba detener al lobo, su lucha sería en vano. El lobo atacó con ferocidad, y Jason tuvo que moverse rápidamente, bloqueando los golpes y esquivando las mordeduras. Pero cada vez que esquivaba, las criaturas oscuras comenzaban a rodearlo, acorralándolo. Era una batalla desesperada. Jason sabía que no podía seguir luchando solo. Con un esfuerzo titánico, saltó hacia un lado, y en ese momento, algo cambió. El lobo se detuvo. La figura detrás de él también lo hizo. Ambos observaban a Jason con una mezcla de sorpresa y ira. Había algo diferente en su postura, una determinación que nunca antes había mostrado. La oscuridad no podía ganar, y él no iba a permitirlo. Jason apretó el machete con más fuerza, y con una mirada desafiante, avanzó hacia el ultimátum de la oscuridad. La lucha había alcanzado su punto más alto. Jason se encontraba rodeado, su cuerpo sangrando, agotado, pero su voluntad intacta. Las criaturas oscuras que lo acechaban parecían multiplicarse con cada segundo que pasaba. Los colmillos afilados de los lobos y las sombras retorcidas que se arrastraban desde el abismo no daban tregua. La furia y el dolor se mezclaban en su interior, pero había algo más que lo mantenía de pie. Su determinación de acabar con este mal, de desterrar las sombras que se cernían sobre su mundo. El lobo, aquella criatura inmortal, observaba en silencio desde las sombras, su mirada fija en Jason. Sabía que este era el momento decisivo, y también lo sabía la figura oscura que había revelado su verdadera naturaleza. Con un solo movimiento todo podía terminar. «Jason, no hay escape», dijo el lobo, su voz resonando en lo profundo del alma de Jason. Una voz que no solo hablaba de su destino, sino que también le susurraba sus miedos más profundos. La criatura, inmortal, continuó acercándose. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad sobrenatural. «La oscuridad te ha marcado. Ya no puedes escapar». Jason levantó su machete con fuerza, su corazón latiendo descontrolado, pero lleno de ira. Cada fibra de su ser sentía que esta era la última batalla. Cada golpe debía contar. El suelo retumbó bajo sus pies. Un rugido, proveniente de las profundidades de la tierra, rompió la quietud de la noche. Desde el fondo del bosque, algo colosal comenzaba a emerger. Un ser oscuro y masivo, con ojos rojos que reflejaban el terror, comenzó a alzarse. Era un monstruo de proporciones inimaginables, una criatura que parecía hecha de sombras vivas y pesadillas encarnadas. El lobo retrocedió un paso, mientras su presencia parecía eclipsar todo a su alrededor.
Sabía que su amo había despertado. «Esto no es solo sobre ti», dijo el lobo, mientras la criatura monstruosa avanzaba, trayendo consigo una ola de frío y oscuridad. Su voz era casi un susurro, pero el miedo en ella era palpable. «Es sobre el equilibrio del mundo, y tú has sido elegido para ser la llave de su destrucción». Jason, con su machete en mano, no dudó ni un instante. Sabía que no solo luchaba por su vida, sino por la supervivencia de todos aquellos que aún tenían la esperanza de un futuro sin terror. Avanzó con rapidez, cortando a través de las criaturas que se abalanzaban sobre él, mientras el monstruo seguía levantándose, con una fuerza casi sobrenatural. No era solo un monstruo físico, era el propio mal manifestado. Con cada golpe, la sombra del mal parecía desmoronarse un poco, pero por cada sombra derribada, más surgían. Jason sabía que solo había una forma de vencer a ese monstruo de 1901. Oscuridad. Destruir su origen. Pero ¿cómo destruir algo tan antiguo, algo tan profundamente arraigado en el tejido mismo del mal? El lobo, que observaba desde la distancia, parecía comprender lo que Jason planeaba. «Sabes lo que tienes que hacer». Su tono era grave, lleno de una melancolía que parecía resonar con la condena de todo lo que había sucedido. De repente, un destello de luz rompió la oscuridad. Jason, sin pensarlo, corrió hacia el monstruo, sabiendo que el precio de su victoria sería alto. Cada paso lo acercaba más a la confrontación final, a un enfrentamiento donde solo uno saldría con vida. A medida que se acercaba, el monstruo rugió, una vibración que parecía sacudir la misma tierra. «Esto es el final, Jason». La voz del lobo resonó en su mente, como si quisiera advertirle de la inevitable tragedia que se avecinaba. Jason, sin embargo, no se detuvo. No podía detenerse. Su alma estaba marcada, pero aún quedaba algo en él que no podía ser borrado: la lucha por la esperanza. El machete brilló con una luz incandescente mientras hacía su último movimiento. Y entonces, con un rugido ensordecedor, la oscuridad comenzó a desmoronarse.